Habíamos comenzado el capítulo 9 del libro de Hechos, un capítulo que marca otro gran hito en la historia de la Iglesia, porque nos cuenta acerca de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Por qué Saulo de Tarso? Porque él había nacido en Tarso, era oriundo de Tarso. Tarso era la capital de la provincia de Sicilia y Tarso también era una ciudad importante a nivel de desarrollo de la ciencia, la sabiduría, la filosofía en esa época. Entonces teníamos grandes centros de ilustración, de escuelas de filosofía y de ciencia, entendiendo la ciencia de esa época. En Atenas, por ejemplo, teníamos en Alejandría, al norte de Egipto, la ciudad de Alejandría, y también Tarso era un centro cultural importante. Así que podemos entender o presumir de que Pablo se habría criado y desarrollado los primeros años de su juventud en un ambiente de cultura. Habría él aprendido el idioma griego, que era el idioma que se utilizaba en esa época y en esa parte del imperio, porque estamos hablando del Imperio Romano, que de Italia hacia el oriente el idioma general era el griego, y en Italia para el occidente era el latín. Así estaba más o menos culturalmente dividido el imperio. Así que toda esta zona que nosotros estamos desarrollando, vamos a desarrollar en el libro de los Hechos, los viajes de Pablo, todo está dentro de esa mitad del imperio hacia el oriente, mayoritariamente de habla griega, ¿cierto? El griego era conocido como la lengua más culta porque era justamente la lengua que utilizaban los filósofos y los grandes sabios griegos, ¿no es cierto? Platón, Aristóteles y otros más. Entonces, era una lengua que también hacía lo que hoy hace el inglés, que unificaba la cultura de esa parte del imperio, ya que estaba formada habían conquistado distintos países con distintas lenguas, distintas culturas, distintos pensamientos. El sincretismo, entonces, era una manera de amortiguar las diferencias. El sincretismo era la mezcla de creencias, ¿no? ¿Se acuerdan que en Atenas, por ejemplo, teníamos el panteón donde estaban todos los dioses? Y cada pueblo que venía con su dios, bueno, le hacían un lugar en el panteón para que lo pongan ahí también. Eso se llama sincretismo, ¿no? Era un politeísmo, pero más bien era un sincretismo porque no solamente se trataba de mezcla de religiones, sino también mezcla de filosofías. Fíjense que cuando Pablo fue, vamos a ver más adelante, cuando él fue a Atenas, estaban ávidos de escuchar algo nuevo. Entonces, sincretismo se le dice también no solamente a la mezcla de religión, a la mezcla más bien de pensamientos, de filosofías. Ese era el mundo en donde Pablo creció. Pablo, como era un judío de Tarso y era uno de los excelentes judíos, quiso hacer la facultad, la universidad en el mejor lugar, Jerusalén, donde estaba el gran maestro Gamaliel, que ya lo conocimos al hombre, ¿no es cierto?, dando sus grandes consejos. Así que él dice que fue y estudió a los pies de Gamaliel. Por eso quería llegar a lo más alto del fariseísmo. Él después decía que en un momento él estaba orgulloso, había estado orgulloso de dónde había llegado, porque aventajaba a muchos, inclusive de su nación y en el cumplimiento de las tradiciones y de las costumbres de sus padres. Bien, ahí más o menos nos enfocamos otra vez. Lo vemos entonces a Saulo de Tarso lo vimos yendo a Damasco, porque ahora, como él había iniciado una gran persecución en Jerusalén, los cristianos habían huido, y en uno de los lugares que más se habían juntado era en Damasco. Además, había nuevos convertidos en Damasco, era una comunidad cristiana importante, y allá él pidió cartas, habíamos leído los primeros versículos, pidió cartas al sumo sacerdote de representación, y fue hasta Damasco. ¿A qué?
a apresarlos, a investigar quiénes eran los cristianos que estaban todavía completamente vinculados a las sinagogas y a la religión judía, porque otra cosa que tenemos que entender bien es que los primeros cristianos que eran judíos no entendían la fe como una religión aparte del judaísmo. Ellos lo entendían como el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Entonces estaban profundamente arraigados, profundamente enganchados con toda la actividad, los ritos y toda la costumbre judía. Por eso era algo muy llamativo que un no judío, por ejemplo, el caso que vimos del ministro el ministro de Economía ¿de qué nacionalidad era? De Etiopía, que era ministro de la reina Candace, que no era judío, llegar al Evangelio. Ya era duro para ellos pensar que los samaritanos habían alcanzado la gracia de Dios, porque para ellos la revelación del Evangelio no era una cosa aparte del judaísmo. Y bueno, eso fue un problema durante todos los primeros siglos, las primeras décadas del cristianismo, donde los judaizantes decían, no, si alguien quiere ser cristiano, tiene que hacerse judío primero y cumplir con toda la ley. Entonces después puede participar del cumplimiento de las promesas judaicas, ¿no es cierto? Ese era un razonamiento que después Pablo mismo tuvo que combatir. Bien, eso es como para tener un contexto general de dónde estamos parados. Así que ahí tuvo su encuentro con Dios, la revelación de Jesucristo en el camino cuando él iba directamente a apresar y llevar presos a Jerusalén a los cristianos. Ahí se encontró con Cristo, él cayó postrado, vio una gran luz, escuchó esa voz que vimos la semana pasada y quedó ciego. Por ese gran resplandor quedó ciego. Y él dijo, ¿qué hago? Y Dios le dijo, andá y quédate entrá a Damasco y quédate hasta que se te diga lo que tenés que hacer, ¿no? Habíamos quedado así en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Y acá nos encontrábamos, decíamos la semana pasada, ¿no? Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nos encontramos con esta gran diferencia, una verdadera conversión, un verdadero encuentro con Dios, después de encontrar un hombre soberbio, capaz, orgulloso, que sabía bien lo que quería, que sabía bien a dónde iba. Nos encontramos ahora de repente con un hombre temeroso, porque dice que estaba temeroso, ciego, impotente, lo llevan de la mano y queda 3 días en una angustia terrible, sin comer ni beber, no solamente porque había sido quebrantado, sino porque la carga, decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La carga de conciencia al recibir las imágenes, acordarse de Esteban, por ejemplo, y de tantos que él arruinó la vida, de tantos cristianos que él le arruinó la vida, la familia, la casa, los negocios, que tuvieron que huir con lo opuesto por culpa de él. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada. Él sentado sin ver 3 días en ayuno, ni comió ni bebió. Eso es lo que habíamos dicho, un choque de frente fue, quebrantado completamente. Había entonces, en ese momento, en esa época, qué casualidad que había entonces, ¿no? Menos mal que por casualidad, había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. ¿Quién era este Ananías? ¿Era un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista? Era un discípulo, era un convertido. Y era un judío convertido. Fíjense lo que dice el capítulo 22 del mismo Hechos, capítulo Hechos 22. Versículo 12. Entonces, dice Pablo, le está contando su conversión.
Entonces, uno llamado Ananías, que era varón piadoso según la ley, o sea, era un judío de ley, tal cual, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, que allí vivían. ¿Dónde? En Damasco. O sea que este era un judío convertido, y no era cualquier judío, porque esta frase, esta manera de decir, de explicarnos quién era Ananías, nos está infiriendo en que Ananías era un judío respetable y reconocido en la comunidad de la cual participaba, ¿no? En Damasco habíamos dicho que había muchas sinagogas porque era una gran comunidad de judíos en esa época. Así que en su comunidad, en su sinagoga, era una persona como judío respetable. Y había logrado alcanzar la gracia del Señor y se había convertido al Evangelio. Eso ya nos dice de un gran milagro previo. Lo que es interesante es ver cómo Dios va haciendo determinadas cosas en su momento, en su tiempo, porque primero lo llamó Ananías y no nos cuenta cómo fue la conversión de Ananías, pero también fue algo maravilloso, porque él era un judío, y no era un judío que iba de vez en cuando a la sinagoga o los sábados. No, era un, como dice acá, piadoso según la ley. Eso implica que era un judío recto, cumplidor de la ley, que estaba al detalle con la ley. Y eso hacía que la comunidad de la cual él participaba en esa sinagoga lo reconociera como alguien con autoridad al respecto, dentro del judaísmo. Entonces, que una persona así se haya convertido, ya también nos denota que Dios va haciendo grandes milagros, ¿no? Preparando para esto. Y nos debería dar tranquilidad saber que cada cosa en nuestra vida y en el mundo, Dios está detrás de todo el desastre de los acontecimientos. Dios está haciendo su obra y sus cosas. Parece que está todo desconectado, ¿no? Porque un día, Ananías se convirtió. ¡Qué felicidad!, ¿no? Toda la comunidad de cristianos, Ananías, un hombre así, se convirtió. Pero Ananías tenía una gran misión. Más allá de todo lo que Ananías pudo haber predicado el Evangelio, demostrado el poder de Dios, no dice nada al respecto de Ananías. Lo que nos dice es que él tenía un propósito, ¿no? Y fue, como siempre digo yo, protagonista de su centímetro. A él le tocó eso y fue protagonista. Bien, dice, seguimos con Hechos 22:13, dice: vino a mí este hombre Ananías y acercándose me dijo: hermano Saulo. Fíjense cómo se acuerda Pablo, eso le habrá golpeado, ¿no? Recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este relato es importantísimo porque es el relato, no de Lucas contando lo que le pasó a Pablo, no, es el relato de Pablo contando lo que le pasó a él. Ahora vamos al relato de Lucas, cuando Lucas cuenta esto, ¿no? Y después volvemos otra vez y comparamos. Hechos 9, ¿dónde estamos? Versículo 10. Entonces, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, al estilo el profeta Samuel. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel? Que dijo: Samuel, Samuel. ¿Y qué dijo Samuel? ¿Quién eres, Señor? Heme aquí. Y él dijo: heme aquí, Señor, acá estoy. Fíjense la disposición del corazón, ¿no? Eso es importante resaltar, la disposición. Señor, Señor, heme aquí. Ah, mamita, llegó el momento, porque Ananías estaba capaz que en otra, ¿no? Y el Señor, miren el encargo que le hace. Le dijo: levántate
y ve a la calle, no es que estaba acostado, durmiendo. Levántate, es la acción de ponete en movimiento y hace esto. Y ve a la calle que se llama derecha. La calle que se llama derecha dice que todavía existe. Es una calle que atraviesa la ciudad, la divide en dos, la ciudad de Damasco, y en aquel entonces unía dos puertas, la puerta del occidente con la puerta del oriente. Era una calle principal, una avenida. O sea, la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. O sea, Ananías no tenía mucha idea de lo que le había pasado a este hombre, pero el Espíritu Santo, Dios le dice en visión: levántate y ve a la calle que se llama derecha, a tal calle, y busca en la casa de un tal Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Bueno, ya le da algo de alivio, porque vamos a ver que Ananías sí tenía un datito de quién era este Saulo de Tarso. Ya era famoso don Saulo. No por bueno, justamente. Y ha visto, fíjense todo como Dios le explica a Ananías. Él está orando ahora y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que sos vos. Yo te estoy mandando ahora, pero yo antes le di una visión a Pablo en medio de su ceguera, porque Pablo estaba sentado sin comer ni beber, tuvo 3 días y estaba ahí. Al final de esos 3 días, Dios le dio una visión estando ciego, ¿no? Una visión interna en su corazón, que iba a venir un hombre llamado Ananías y que iba a poner sus manos sobre él y que él iba a recobrar la vista. Así que Ananías, ya está todo arreglado, anda nomás, levántate y anda, porque yo ya arreglé todo. Entonces Ananías le respondió al Señor. Primero, ¿cuál fue la primera respuesta de Ananías? Heme aquí, Señor, acá estoy para lo que sea. Cuando le dio el encargo de su vida, Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. Señor, a mí me contaron muchas historias. Se dice que, para mí que en el grupo de WhatsApp ahí de los cristianos de Damasco, ya estaban al tanto. Era Ríos de Vida Damasco. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Qué fama que tenía, a tus santos. Fíjense cómo nombra a la iglesia, tus apartados, tus escogidos, ¿no? Siempre que escuchen la palabra santo, para nosotros tienen la idea de apartado, escogido. Para santificarnos significa separarnos para algo especial, ¿no? ¿Y separado de qué? Separado del pecado. Por eso tiene que ver con la palabra santidad, que es un atributo de Dios. Señor, yo sé, muchos han dicho de lo que Él hizo en Jerusalén, cuántos males, y aún aquí, Señor, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya el chisme se había corrido. Se ve que algunos habrán mandado cartas, mensajeros a los cristianos de Damasco, se habrán enterado, habrán escuchado atrás de la puerta que Pablo iba con cartas, entonces les habrán mandado avisar a los cristianos de Damasco que estén alerta, que tomen los recaudos del caso, no sé qué podían hacer, porque Pablo iba a hacer esos mismos males que había hecho en Jerusalén, ahora en la ciudad de Damasco. Señor, seguro que querés que vaya. Señor, vos me estás hablando del mismo Saulo ese, porque yo escuché de este hombre muchas cosas y encima está acá. ¿Sabés por qué está acá, Señor? Vos sabés, te enteraste, Señor. Por las dudas, Ananías le quería poner al tanto de los chismes al Señor. ¿Qué vemos en esta actitud de Ananías? ¿Rebelión? Un cierto cuidado
Pero ¿es natural o no? ¿A ustedes no le habrá... Señor, ¿seguro que estás hablando del mismo tipo? Porque este tipo es re complicado, re jodido. Acá no vemos rebelión. No tiene que ver que, bueno, no, quito el M aquí del principio. No, él seguía dispuesto. Por eso dice, Señor, pero Señor, ¿cómo va a ser? Él expone su duda. Que no está mal, porque dudamos, porque somos seres humanos. Pero ¿a dónde va con su duda? Al Señor. El problema es que cuando nosotros tenemos dudas, en vez de ir al Señor a buscar la respuesta, vamos a encontrarla por cualquier lado. Y ahí nos enredamos en más duda, y la duda se transforma en incredulidad, que ya eso sí es pecado. Y la incredulidad, si persiste, se empieza a hacer un callo duro y cada vez es más difícil romper, ¿no? Entonces, vienen dudas, ¿a dónde vamos a ir? Y al Señor. Es el que nos va a responder. Fíjense cómo le respondió. El Señor le dijo, mirá, Ananías, anda tranquilo. Él está orando y ya le di la visión, anda tranquilo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los que no son judíos, de reyes y de los hijos de Israel, de los judíos. Y en ese orden, así le tocó. Así que dice de Pablo, es instrumento escogido. Pero primero, Dios ya lo había escogido a Pablo. Es un instrumento escogido. Pero primero lo dejó hacer un desastre porque estaba bien. Porque lo utilizó como herramienta para, ¿se acuerdan como decíamos? Generar esa persecución en Israel, que estaban todos los cristianos cómodos, felices, y empezó a moldear la iglesia, a darle forma a la iglesia. Con algunos cortocircuitos entre ¿se acuerdan? Los griegos y los judíos. Y después con esta persecución que los hizo desparramarse, para que el evangelio se desparrame. Pues si no iban a quedar todos felices y contentos metidos dentro de la ciudad de Jerusalén. Además, Jerusalén estaba condenada, ¿se acuerdan? Jesús dijo, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Estaba condenada. Faltaban pocos años, 35 años tal vez, para que Jerusalén fuera destruida a nada. Es más, pasaban un arado sobre Jerusalén. Y todo el que estaba dentro de Jerusalén iba a perecer. Por eso Jesús le dice en Mateo 24 y en los pasajes paralelos que no vuelvan, cuando vean eso, huyan de Jerusalén y no vuelvan ni siquiera a buscar nada. ¿Se acuerdan? Huyan, porque la ciudad iba a ser destruida. Así que la iglesia no tenía futuro en Jerusalén, por lo menos no en ese momento. Por muchas razones que Dios tiene en su plan, en esa gran regla que yo les digo. Y Ananías tenía su punto y su momento. Y Pablo también tuvo su punto y su momento. Yo no sé qué edad tendría Pablo en este capítulo 9, ¿no? Era un hombre joven, pero no era un adolescente, ya era un hombre importante. Así que le dice, anda, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre. ¿Quién querría ser un instrumento elegido de Dios para llevar su nombre? Es el deseo de todos nosotros, ¿no? ¿Saben? Y ¿saben qué? El Señor dice de nosotros lo mismo. Pueden poner el nombre que quieran. Esta. Ay, Señor, ¿cómo esta? Tengo nombre. Esta es un instrumento escogido. ¿Pero para qué? Para llevar mi nombre. ¡Qué responsabilidad, Acá, Jesucristo. Qué responsabilidad cuando andamos en la calle, Acá no me ve nadie, acá no pasa nada. Acá estoy entre los vagos, acá tenemos que... Acá estoy en el trabajo, acá estoy... No, donde vamos, llevamos su nombre. Me encanta, me pone la piel de gallina. Pensar esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad. Fuimos escogidos para llevar su nombre. Nosotros no estamos llevando su nombre entre judíos, nos toca llevar entre los posadeños,
pero llevamos su nombre. A Pablo sí le tocó eso. A Ananías llevaba su nombre en Damasco, a los damasenos. Pero Pablo estaba llamado a algo muy importante. Iba a llevar su nombre delante de gentiles, de reyes, y estuvo delante del rey Agripa, por ejemplo, delante del rey Herodes, y de los mismos hebreos. Dio testimonio del nombre de Cristo. Bien. Porque yo le voy a mostrar, Ananías, no te preocupes, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Ah, ¿no es que lo llamó para hacerlo feliz? Yo creí que el Señor nos llamaba para hacernos felices. ¿Qué nos quiere? ¿Hacer sufrir el Señor? Bueno, a Pablo ese era, él le iba a mostrar. Y Pablo creo que lo vio, lo podemos ver, no lo vamos a leer, pero si quieren pueden leerlo en 1 Corintios o 2 Corintios 11 y 12. 2 Corintios 11, léalo aparte, y van a ver lo que dice el sufrimiento del apóstol, cómo él tuvo que sufrir de los judíos, de los gentiles, en el camino, en el mar, de los ladrones, hambre, necesidad. Sufrió por llevar el nombre de Cristo. A nosotros no nos toca sufrir tanto, porque nos fuimos llamados a eso. Dios nos llama a cada uno en nuestro lugar. Pero cuando la cosa es grande, cuando la misión es importante, no les quiero hacer tirar pálidas. Pero el Señor nos tiene que preparar mucho más. Y nos forja en un entrenamiento intenso. Y ese entrenamiento duele. Lamentablemente. Quisiera darle otra noticia. Quisiera inventar alguna otra cosa. Decía un pastor muy simpático, muy gracioso, que... No, perdón. Lo dijo Lutero en su última predicación antes de morir en 1547. Lutero dijo que Dios debe ser el peor maestro que existe en el universo. Porque todo el mundo quiere corregirlo. Quiere corregir sus enseñanzas. Todo el mundo quiere acomodarla, quiere suavizarla, o quiere agrandarla, o quiere achicarla, o quiere cambiarla, o si no, todos quieren ser abogados de él y defenderla, ¿no? Y alguien dijo también que Dios nos llamó a ser testigos, no abogados de él, ¿no? Así que dijo Lutero, Dios debe ser un pésimo maestro porque todo el mundo quiere corregir sus enseñanzas. Pero bueno, qué lástima, ¿no? Me gustaría darle otro cariz a esto, pero a Pablo Dios lo llamó para mostrarle cuánto tenía que sufrir por llevar su nombre. Y no había vuelta, ¿eh? Dios lo llamó y esa era la misión. Fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él las manos le dijo. Fue Ananías, la calle derecha, agarró la calle derecha con fíjense, obediencia nada más, obediencia. Ananías mientras caminaba decía, bueno, voy a conocer a este hombre según Dios, según lo que yo recibí en visión. O sea, también mucha fe de que él lo que había visto en visión era Dios mismo. Este hombre está orando, está ciego y ya sabe que voy, porque Dios le avisó. Todo por fe, porque, ¿vieron? Él no tenía ninguna certeza, más que la fe. Así que fue caminando, buscó la casa del Señor, de un hombre llamado Justo. Ahí, fíjense ahí, golpeen esa puerta. Golpeó, habrá salido don Justo. Acá está hospedado un hombre llamado Saulo de Tarso. Sí, pase. Entonces pasó a Ananías y lo vio en una habitación ciego. Bueno, humillado, quietito, angustiado el pobrecito. Sí, hace 3 días que no come ni toma agua, le habrá dicho don Justo. Así que ya tenía toda la confirmación de que lo que había visto era cierto. No era producto de su imaginación ni de su emoción. Así que con toda autoridad fue, y fíjense lo que le dijo. La primera cosa que le dijo Ananías a Saulo: hermano Saulo. ¡Guácala! ¡Qué palabra de misericordia! ¿Y por qué le dijo eso? Porque ya lo vio ciego, lo vio ahí, bla, bla, bla. Él ya sabía que había recibido la visión
y sabía que Dios se había encontrado con él, por lo cual y por lo tanto Dios era su padre y él era su hermano. Ya era una evidencia impresionante, ¿no? Hermano Saulo, y fíjense cómo es, yo les dije cuando leímos el capítulo 22, cómo Pablo acá lo cuenta y lo dice tal cual. Pero caramba, perdí mi pack acá. Vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¡Epa! Le tocó esa frase, hermano, ¡pum! ¡Qué misericordia! Porque ahora te tenemos acá, cieguito, cieguito y todo flacuchento y debilucho. Ahora vas a ver lo que nos hiciste y nos perseguiste y nos... Ahora vas a ver el juicio de Dios cayó sobre vos, sin vergüenza. ¡Tomá! ¡Qué lindo! ¿Cuántos capaz que soñaron que a Pablo le cayó un rayo, no? Así nos pasa cuando... ¿Cuántas veces habremos soñado que le caía el rayo a alguna persona, no? Que le agarraba... Que vaya al cielo nomás, pero que se muera. No, acá era otra cosa, la misericordia y la gracia de Dios. Ananías la había entendido bien. Menos mal. Cuando andamos revoleando deditos es porque todavía nos falta entender ciertos aspectos de la gracia y la misericordia de Dios. Y de entender lo que Dios hizo por nosotros y de dónde nos sacó, ¿no? Entonces dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, yo no sé de dónde sacó esta historia Ananías, no sé si él se enteró porque tal vez fue todo un corredillo ahí en el grupo de WhatsApp o qué. ¿Sabe lo que pasó? A Saulo, este hombre que viene de Jerusalén con la carta, tuvo un no sé qué, bla, 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 y quedó ciego. O Dios se lo reveló. Cuando en los versículos anteriores, cuando Dios le habla, no le dice nada de lo que le había pasado. Pero de alguna manera Ananías sabía que Saulo había tenido esa experiencia en el camino. Le dice que se te apareció en el camino por donde venías. Ese Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que le impuso las manos y dije, vino para eso. Me ha enviado, ese mismo Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas. ¿De dónde sacó Lucas, que escribió el libro de los Hechos, esto? Y de lo que habrá contado Pablo, que sintió eso, ¿no? Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vamos a ver cómo lo cuenta Pablo acá, otra vez, en Hechos 22. Y recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Quería ver a ese hombre que solo lo escuchaba y no sabía quién era. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres. Fíjense, para Pablo también esa combinación de... Había recibido esa visión de parte de Dios diciendo, va a venir un hombre llamado Ananías y va a orar por vos y vas a recibir la vista. Y de repente viene un hombre y le dice, yo me llamo Ananías y Dios me mandó a que te imponga las manos para que recibas la vista. ¿Qué cosas, no? Así que lo primero que uno quiere hacer es ver quién era este Ananías. Así que, y lo miré, dice Pablo acá. Y recobré la vista, lo miré, y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Fíjense que este relato no está en Hechos 9, acá sí está con más detalle. Ananías le contó la visión que tuvo, lo que Dios le dijo en visión. El Dios de nuestros padres te ha elegido, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Uy, qué lindo esto. O sea que si Él no nos escoge, es una selección para que conozcas tu voluntad y lleves mi nombre. Conocer la voluntad de Dios no es para todos, no es para cualquiera. Requiere de un designio de Dios. Dice, Él te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo, no al justo que era el dueño de casa, sino al Señor.
y oigas la voz de su boca, escuches su palabra. Él te escogió para eso, porque serás testigo suyo, es decir, vas a llevar su nombre a todos los hombres, serás testigo suyo de todo lo que has visto y oído. Entonces vas a verlo al justo, fíjese que dice, verás al justo y oirás su voz. Y vas a ser testigo ¿de qué? De lo que viste y de lo que oíste. O sea que llevar el nombre de Jesús no es decir, soy evangelio, o voy a la iglesia, o soy tal cosa. Y llevar un versículo bíblico en el auto o en la carpeta, ¿no? Llevar el nombre de Cristo es ser testigo a los demás de lo que nosotros experimentamos, de lo que vemos con nuestro espíritu del Señor y lo que oímos de su palabra, lo que aprendemos, de lo que ha hecho en nuestro corazón, de nuestra experiencia. Ahí somos testigos. De esa manera llevamos su nombre. ¿Bien? ¿Se explica? ¿Se entiende? Entonces, así como él ve y oye, eso es lo que tiene que testificar. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo quedó ahí, ¿no? Escuchando lo que le estaba diciendo Ananías. Le dice, ¿por qué te quedas quieto ahí? Levántate y bautizate y lavá tus pecados invocando su nombre. Listo, solucionamos el problema. Demos vuelta a la página. Bautizate, que significa todas las cosas viejas quedan enterradas y nacemos a una nueva vida. Ese es el símbolo del bautismo, ¿no? Y implica arrepentimiento de tus pecados. Mamita, que tenía para arrepentirse don Pablo, don Saulo. Tenía para recordar. Ya solo recordando la muerte de Esteban, ya con eso tenía para divertirse, ¿eh? Menos mal que Dios no hace la lista de pecados. Menos mal que Dios no dice, bueno, a ver, primero vos hiciste esto, te portaste mal, le dijiste aquello, le criticaste acá, levantaste, le miraste torcido. No, es invocando el nombre del Señor. ¿Cómo somos librados de nuestros pecados? Invocando su nombre. ¿Cómo qué? Como Salvador, como Redentor, como Perdonador, invocando el poder de su sangre sobre nuestras vidas, y nuestros pecados son lavados. Y todo lo viejo pasó y tenemos la oportunidad de empezar una nueva cosa porque nos eligió para enseñarnos y mostrarnos su voluntad, de empezar a caminar el camino de su voluntad. Y no sé ni qué tiempo voy. Faltan unos 3 minutos. Vamos. Pero está lindo, ¿no es cierto? Qué lindo que está, me encanta observar cómo Dios trabaja en el corazón de una persona. Es como que lo vemos al corazón de Pablo ahí en una vidriera y estamos viendo cómo Dios operó, ¿no? Así que Pablo recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Estoy otra vez en el capítulo 9. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Claro, ya ahora no tenía la carga del pecado, que no le daba ni ganas de comer ni de tomar agua. Ahora era una cosa, había perdido 5 toneladas de la espalda de Saulo, había quedado libre, ¿eh? Así que se sentó. Yo creo que don Justo le habrá preparado una buena cena, tomó agua, algo comió. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que ahí con temor, viendo de qué se trataba todo esto, porque todo era nuevo para Saulo, estuvo con los discípulos de Damasco, que se reunían en las casas, tal vez en la casa de este Justo, o tal vez con Ananías. Bien. Y acá, fíjense el relato, y no va a haber tiempo para verlo ahora, pero lo menciono nada más y lo vemos la semana que viene. Acá hay un pequeño problemita con el relato que Pablo hace de este momento en Gálatas. Vamos a ver las diferencias y vamos a tratar de cómo hacen los estudiosos para combinar. Pero, ¿saben? Hay muchos intérpretes que dicen, básicamente de la teología liberal,
que tratan de minimizar todo lo milagroso, tratan de explicar todo lo sobrenatural de manera natural. Pueden ver, yo por ejemplo vi el episodio de Pablo, de la conversión de Pablo, en History Channel, con ese canal, ¿no? Que es de Discovery también, explicado científicamente lo que Pablo, la experiencia de Pablo y por qué. Y parte tiene que ver con esta llamada teología liberal, que dice que en realidad Pablo fue ablandándose al tener contacto con los cristianos, al ver el sufrimiento de los cristianos, empezó a escuchar, a tomar contacto con ellos, hasta que en algún momento el corazón de él se ablandó y permitió su conversión. ¿Cierto? Pero este relato no dice eso. Él dice que iba para un lado y, como bien dijo Vicente, y chocó con un tren, no con un camión. Con un tren chocó de frente y ahora quedó a merced de Dios. Y dio la vuelta completamente, 180 grados. Le digo porque hay muchos comentarios, si ustedes buscan en internet, que pueden ir por ese lado, de determinados comentaristas que adhieren a la teología, a la llamada teología liberal. Hoy, por ejemplo, la teología liberal admite, mal que mal, por ejemplo, la homosexualidad, determinadas cosas, un montón de cosas, ¿no? Dentro de los temas que hoy son moda. Bien, el tema pasa acá. Dice que el versículo 20 de Hechos 9 dice: Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y todos los que estaban atónitos y decían, todos estaban atónitos, asombradísimos, y decían: ¿no es este el que asolaba a en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Bien, nos suena un poco raro, porque si terminamos en el versículo 19 diciendo que él estaba ahí, recién empezaba, lo vemos ahora ya como un avesado evangelista y apologista, defendiendo. Yo creo que acá hay como un escalón que nos queda un poco grande entre el versículo 19 y el versículo 20. Y ese escalón está bien marcado si nos vamos a Gálatas. A la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Por qué se llama Gálatas la carta? Porque le escribió a las iglesias que estaban en la provincia de Galacia. O sea, Gálatas es un gentilicio. Pero tengo que terminar acá, así que esto continuará la siguiente semana. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, dice Pablo, ya mucho tiempo después, ¿no? Ya ahora es el apóstol Pablo, mucho tiempo después, recordando esta época. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Conocemos la historia. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, diríamos acá en Misiones, demasiado mucho, sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos, o sea, de los que estaban conmigo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Cuándo fue que a Dios se le ocurrió, porque le plació, ¿no? Cuando le agradó revelar a su Hijo en mí. Esa vez en Damasco, Hechos 9, ¿no? Bien. Cuando pasó eso, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a buscar
a personas para que me enseñaran, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, a la pucha. Volviendo a dónde está Arabia en el capítulo 9. Y después volví a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y después sigue contando. Entonces, ahí es donde tenemos un aparente cortocircuito, un escalón que no, en tiempo, un escalón cronológico que hace que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Amén. Bueno, oramos entonces. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Ananías y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque nos llamaste y nos das el privilegio de llevar tu nombre. Porque te hemos visto, no con estos ojos, con los ojos de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Hemos podido ver, hemos escuchado tu voz en nuestro espíritu y de eso podemos dar testimonio, Señor, en el lugar donde nos llames, Señor. Queremos decir, heme aquí, Señor. Cada uno en particular queremos decir, heme aquí, Señor. A veces la cosa es difícil, a veces nos cuesta entender, a veces las dudas nos invaden, pero queremos buscar en ti las respuestas, la fe, la certeza de que estás en control de todas las circunstancias, Señor. Henos aquí, estamos dispuestos a cumplir nuestro propósito, a ser protagonistas en este tiempo, en esta tarea a la cual nos has llamado. Gracias porque revelaste tu voluntad. Ahora queremos caminar en ese camino de tu voluntad, apartarnos de nuestra voluntad para hacer la tuya, Señor. Seas bendito, protege nuestro regreso. Amén.